Moreno. Vamos de prensa, que estamos en la etapa del libertinaje de la prensa. Eso no lo ha traído lo que son las redes sociales. El grave problema que tenemos hoy, precisamente en la comunicación, está relacionado con la desinformación. Pero hay medios que desinforman. No hay democracia si no hay respeto a la comunicación. Pero siempre se ha servido a intereses particulares o grupales. Mi saludo y buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes para nosotros. Buenas tardes. Don Luis Moreno. A sus órdenes. Tardes. Vamos de prensa. Así que nosotros vamos a hablar hoy del significado de la prensa en sentido general. Vamos a hablar de eso, la importancia de eso. ¿Y cuál es la importancia que usted le encuentra realmente? Bueno, es que la prensa ha sido un motor fundamental para el desarrollo de los pueblos, por el hecho de la información, la educación y la orientación. ¿Cuántos tipos de prensa existen? Bueno, nosotros podemos hablar ahora de la prensa escrita, la prensa radial, televisiva, y ahora entonces entramos en un nuevo mundo, que es la digital. Las redes. O las redes, que es otro aspecto de la digital, que son esas redes sociales. Entonces, dentro de esta gama importante de lo que es la comunicación en sentido general, tenemos la prensa escrita, que ha sido fundamental para el desarrollo y sobre todo las cosas para el desarrollo de la comunicación, de la educación en la República Dominicana. Sobre toda la cosa en el aspecto de la democracia, sembrar los cimientos democráticos y el respeto a los derechos humanos. ¿Usted cree que la democracia está fundamentada solamente en la libertad de expresión? No. La democracia es una cosa mucho más amplia. Pero no hay democracia si no hay el respeto a la comunicación, a la información. ¿Y no cree que se nos ha ido de la mano esa libertad? Bueno, ahora con la tecnología, eso ha tenido problemas. Todo el mundo cree que puede hacer, utilizar estos medios para decir cosas que muchas veces sin fundamento, cosas sin orientación, cosas sin investigación. Entonces eso crea problemas a la misma democracia. Y mucha gente que también te hablan y que en definitivo cosas que afectan no solamente al desarrollo mismo de lo que es la comunicación, sino también al derecho del individuo, porque también se afecta lo que es la integridad física, moral, sobre todo del ciudadano. La credibilidad de los medios. Bueno, es un aspecto importante. En la medida en que nosotros podamos desarrollar una comunicación amplia, sincera, ética, en el aspecto moral, siguiendo parámetros, podemos hablar de eso, de esa credibilidad.
ahora estamos realmente en estos momentos, ya no se está practicando lo que fue un periodismo ético en sentido general, un ejercicio como un sacerdocio, que eso es lo que es el periodismo, una comunicación de que mediante la cual la gente se sienta segura, confiada, porque hay personas que hacen la comunicación con objetivos específicos, intereses particulares. ¿Cuáles objetivos? Sirviendo a intereses. Pero siempre se ha servido a intereses particulares o grupales. Mire, una cosa son intereses, los intereses políticos, los intereses económicos, ¿verdad? Esos son intereses. Los intereses particulares del individuo que hace la comunicación, que no le importa lo que diga o lo que le pueda llevar a la población, al lector, al televidente y al oyente. Entonces, que su objetivo es simplemente obtener recursos. El vender la información que está ofreciendo. Correcto. Entonces eso afecta la credibilidad de un gran conglomerado. Eso afecta de manera extraordinaria lo que es también el propio ejercicio de profesionales que van surgiendo, que salen de las universidades y que ven un ejercicio que no se corresponde con lo que en un tiempo se dijo. Es que lo que prima siempre, o lo que debe de primar siempre, es la información. Usted tiene el derecho a la información. Ahora, ¿qué usted hace con esa información? ¿Cómo usted la entrega hacia el lector, el escucha, o hacia la comunidad? ¿Cómo usted entrega esa información? ¿Qué usted hace con ella? Porque ahí es entonces donde la mano comete el pecado de ejercer en la función de dar la información. Entonces, y eso no es nuevo. Inclusive se habla de periodistas que lamentablemente han sido víctimas de procesos, pero también hay que ver hasta dónde ellos tuvieron la culpa de muchas cosas que sucedieron. Sí, mira, si hablamos de periodistas que en un momento determinado, sobre todas las cosas en los gobiernos que encabezó Elise Geró, Lili, en los gobiernos que encabezó Rafael Leónidas Trujillo, Molina, y en los gobiernos que encabezó Joaquín Balaguer. Ahí fueron afectados de manera física, psicológica, fueron apresados, desaparecidos y asesinados periodistas por posiciones contrarias a lo que se entendía que sostenía esos gobiernos de turno. Y podemos citar ejemplos. Por ejemplo, en el 69 desaparece Guido Gil Díaz en San Pedro de Macorís, fue apresado y desaparecido. Era dirigente de una organización política, el Movimiento Popular Dominicano. Bueno, pero entonces él fue desaparecido, apresado y lamentablemente desaparecido, eliminado, sí. ¿Por su condición de periodista o por su condición
en el ejercicio político. Bueno, en este caso, aunque él escribía en periódico El Nacional, él tenía su posición política. Y se expresa que él era asesor también del sindicato de trabajadores de la Gulf and Western Corporation. Dice que desde ahí le devino el apresamiento y posterior desaparición a él. Es importante dejar esas partes claras, porque muchas veces la historia se escribe desde el punto de vista del interesado, no contando la verdad de la historia. Una cosa es ser periodista, una cosa es ser alguien que ejerza una función como el periodismo, y otra cosa es servir también a propósitos a través del periodismo, porque con el periodismo lo que se busca es llegar hacia la gente, conectar con la gente, decir lo que ocurre, informar a la población. Ese es el periodismo. Y le da cierta credibilidad y cierto valor a esa información, pero en definitiva, si lo que está es utilizando el medio para un propósito de informar lo que quiere informar, en este caso temas políticos, pues lamentablemente las consecuencias van a ser no en el sentido del periodismo. Por eso cuando se habla de que se ha atacado el periodismo, yo creo que lo primero que hay que ver es qué función ejercía, aparte del periodismo, la persona que fue atacada. Vamos, vamos, vamos. Acompáñanos. Donde quiera que estés, vamos. Queremos ser parte de ti. Contacto. Hay personas tratadistas de la comunicación que dicen que el periodismo debe mantenerse independiente, el periodista debe mantenerse independiente, no vincular su posición política, la de él, a la posición del ejercicio profesional como tal. Bueno, pero es un ciudadano. Pero es lógico. Y como ciudadano tiene derecho, sentimiento, tiene derecho a expresar su opinión. Y además las leyes, como el caso de la Constitución de la República, les faculta a militar en cualquier organización política y tener su posición política. Él lo que no puede es negar la información, la realidad, la veracidad de la información. O retorcer la información. Por eso, ahora, su posición individual tiene derecho a hacerlo, ejercerla. Correcto. Otro de los periodistas, en este caso asesinado, conocido por toda la población, este caso es el de Orlando Martínez. Orlando Martínez, director del periódico, cumplirá años ahora, de la revista Ahora, 49 años. Sus familiares de las Matas de Farfán, allí nació, un municipio de San Juan de la Maguana. Él era militante de un partido político también, del Partido Comunista Dominicano. Sin embargo, él en los gobiernos, estos dos, fue en los gobiernos de Balaguer, en el 69 por un lado y por el otro, en el 73. En el 69 no, en el 68 y por otro lado en el 73. 17 de marzo. Correcto. Ahora bien, 73. Hizo bien Orlando con publicar lo que publicó en la revista Ahora. Yo no soy quien para cuestionarlo realmente en los momentos en que el país, la República Dominicana, necesitaba de voces
de plumas, había que jugársela. Había que jugársela y ellos se la jugaron. Es que él tenía una doble condición. Sí. Él era un militante político en ejercicio. En ejercicio. Porque era un dirigente. Entonces tenía la oportunidad de estar en un medio de información masivo y tenía que aprovechar ese espacio para él entonces jugar su doble rol. Ahora, que de ahí sea condenado con que le quiten la vida, ya es algo que nosotros no estamos de acuerdo y es lo que condenamos nosotros. O sea, el hecho de que sea, en vez de someterlo, si en algún momento él haya faltado a su ejercicio profesional, a su ética o a la conducta cívica ciudadana, para eso existen las leyes. Las leyes, correcto. Por Para eso está la Constitución de la República, que establece el derecho que y para tiene. eso los estados tienen también que saber jugar su rol. Correcto. Entonces, la intolerancia política en la historia del país se ha puesto de manifiesto en diferentes circunstancias. Y eso ocurrió con Orlando, como ocurrió no con el caso de Marcelino Vega, porque Marcelino Vega va a cubrir una actividad de una huelga que hay. O sea, el riesgo que tiene todo reportero, todo periodista, de estar en un ambiente donde lamentablemente habían disparos. Y en este caso Marcelino no era militante político. No, era un periodista en ejercicio de su función. Estaba haciendo trabajaba sí, en una huelga en la CAS. Ahí llegó agente de la policía, dispararon y a él se le tocó la desgracia de que una bala le tocara. Como le ha tocado a otros ciudadanos. Como le ha tocado a otros. Comunes y políticos también. Y políticos también. Y políticos también. Pero ese es el riesgo de la escena. O sea, no fue algo provocado directamente. Ahora, la importancia entonces de la comunicación en función de los regímenes de fuerza es mantener la información y garantizar que a través de la información una población pueda sumarse, estar orientado y estar educado para defender los derechos que le corresponden, que las propias leyes le dan la oportunidad de desarrollar, de practicar. Que existen en el mundo cadenas de prensa y nosotros sabemos que muchas de ellas están para proteger intereses económicos de grupos económicos empresariales que al final han utilizado la prensa como un muro de contención que los protege en sí a ellos como empresarios, pero también utilizan esos medios para llegar hacia los espacios de poder político. Y nosotros lo vemos ahora mismo. Hay una guerra entre Rusia y Ucrania. Sin embargo, la información que sale hacia el litoral nuestro es una información comprometida y nos damos cuenta de la manera como se elabora esa noticia. Sí, mira, en el mundo se han estructurado diversas agencias, cadenas de televisión por un lado y agencias de prensa. Las cadenas son otra cosa y las agencias de prensa son otras. Por ejemplo, tenemos como importante cadena, agencia de prensa, tenemos a EFE,
que corresponde al gobierno español. Tenemos a Reuters, que es de Reino Unido. Tenemos a ANSA, tenemos a la TASS, que es de la Unión Soviética, de Rusia, anteriormente la Unión Soviética. Tenemos a UPI, que es de Estados Unidos. Tenemos a Prensa Latina, que es de Cuba. Tenemos a Xinhua, que es de China. Tenemos a France Press, AFP, que es de Francia, y así sucesivamente. Ahora, hay también agencias que han sido creadas como una cooperativa de varios medios o personas ligadas a la comunicación y otros empresarios. Ahora bien, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que pasa en el mundo? En la medida en que la población necesitó de medios para orientarse, para saber de qué estaba ocurriendo en el mundo, entonces llegó el interés de algunas personas interesadas o en el capital o los gobiernos para ampliar su cobertura, ampliar su radio de acción en la comunicación y con ello lograr el fortalecimiento de sus propias posiciones gubernamentales y políticas en el mundo. Tenemos, por ejemplo, AP. AP está vinculada a los Estados Unidos, al gobierno de Estados Unidos. Cada gobierno que tiene una agencia sin una visión, con la única visión es de proyectar lo que el gobierno hace o quiere que el resto del mundo conozca lo que realmente ellos necesitan en función de sus intereses particulares. Y el que maneja la comunicación maneja el mundo. Pero hoy en día las redes se han encargado de variar todo eso. Bueno. Porque ya ahora hay respuestas inmediatas. Anteriormente la comunicación era unidireccional. Correcto. Hoy no. Ya hoy es abierta, donde cada quien comunica. Vamos, vamos, vamos. Acompáñanos. Donde quiera que estés, vamos. Queremos ser parte de ti. Contacto. Lo que pasa con las redes es que las redes te pueden dar algunas informaciones, pero también te pueden desinformar. Es correcto. Y los graves problemas que tenemos hoy, precisamente en la comunicación, está relacionado con la desinformación. Pero hay medios que desinforman. Y agencias que desinforman. Y agencias que desinforman. Y agencias que desinforman. Y canales, redes que te desinforman en función de los intereses particulares de los gobiernos a que están adscritas esos medios. Y de los propósitos, intereses y los propósitos particulares. Correcto. Con propósitos encubiertos hacia la población. Correcto. Pero no hacia quienes sí están sabiendo lo que quieren proyectar. Así es. Ahora bien, cuando tú desarrollas un periodismo en función, porque el periodista informa un hecho noticioso, un hecho que ocurre en determinado lugar, usted le da la información a la población, el que se haga su propia valoración de lo que ocurre. Uno. Dos. Eso es informativo. Eso es informativo. Dos,
El periodismo de opinión, yo te elaboro un artículo en función de lo que yo quiero llevarle a ese segmento, a esa parte de una población. Ahí es donde sale el propósito individual. Correcto. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando yo te escribo una cosa, es lo que yo creo, no es lo que realmente ocurre como tal. Es si me interesa a mí o le interesa a mi patrocinado, ¿verdad? El giro de la opinión está condicionado al interés particular. Correcto. Que se quiere, para lo que se utiliza una información, porque se utiliza un hecho específico como base de esa opinión. Correcto. Pero la opinión en sí es la parte interesada. Y ahí es donde el ciudadano o el oyente, el lector, tiene que tener la capacidad de diferenciar entre lo que es una información y una opinión. Correcto. Entonces, y eso es importante, porque la gente que no maneja esto, entonces te dice, bueno, pero fulano dijo. Sí. No, fulano opinó sobre yo tal leí o cual cosa. A fulano que dijo tal cosa. Sí, no. Fulano te expresó lo que él quería que tú manejaras. Y por otro, mira, ocurrió un hecho en tal sitio. O estuve leyendo la entrevista de fulanito de tal, de Perencejín, de una personalidad, y ahí esa persona decía esto o aquello, diferente a lo que ocurre cuando en medio de la información, entonces en uno o dos o tres párrafos te insertan para supuestamente contextualizarte una información, ¿verdad? Te inserta entonces el criterio particular de determinado periodista o reportero o etcétera, que tenga la responsabilidad de escribir sobre determinado hecho o acontecimiento que haya ocurrido o que va a ocurrir o que está en proceso. Entonces, una cuestión interesante, fíjate, aquí en la República Dominicana hemos estado trabajando hace muchos años. En 1977 había interés de crear una agencia de prensa conformada por periodistas que elaboraban en radio comercial en aquellos tiempos, los tiempos difíciles del ejercicio del periodismo, y no pudo cuajar esto. Y muchas personas han estado trabajando con el objetivo de crear una agencia para servir, valga la redundancia, servicios informativos, tanto nacionales como internacionales. Y esto, de luego, garantiza una información mucho más efectiva, más amplia y con mayor cobertura, tanto nacional como a nivel internacional. Eso implica recursos también y sectores que de una u otra manera deben estar envueltos en ello. Hoy se ha estado trabajando en esos esfuerzos para dejar constituida una agencia también de prensa que garantice
proyectar la imagen de República Dominicana a nivel internacional, recabar la mayor cantidad de informaciones que se producen o que se desarrollan en todo el país, en las diferentes poblaciones, y que no hay posibilidades que los medios puedan cubrir o que puedan desarrollarla, primero por falta de personal, segundo los recursos, porque es necesario la inversión de recursos y la mayoría de los medios no están en condiciones de asumir esto. Y hoy la facilidad que existe por la amplitud de medios que tenemos ya no es un recurso suficiente para tener esa difusión. No, es todo lo contrario. Y es que a pesar de que tenemos la tecnología, porque tú ahora mismo produces un hecho, se produce un hecho en la China y tú lo tienes. Sí, en vivo. En vivo. Se comenzó con la guerra de Irak. En el mismo momento en que se estaba bombardeando. Sí, se nos transmitió en vivo. En vivo. Era una película que veíamos. Igual ahora mismo está ocurriendo en ciertos aspectos de la guerra de Ucrania. De Ucrania. La parte interesada de ambos lados. De ambos lados. O sea, tanto la de la propia Rusia, el propio Putin, como de Occidente. De Occidente, que también está usando la información para sus propósitos particulares. Entonces nosotros necesitamos un medio de comunicaciones que nos permita ver la verdad y que entonces la población se haga su propio criterio, se cree su propio criterio, su opinión en relación con esa información de que se están produciendo. Eso por ese lado. Vamos, vamos, vamos. Acompáñanos. Donde quiera que estés, vamos. Queremos ser parte de ti. Contacto. Yo no le critico a ningún profesional que pueda obtener un cargo dentro del gobierno, en el país, como fuera. Ahora bien, si usted es una persona que se respeta, usted toma una pausa en el medio donde está y se dedica a la política. O sea, ahí coincidimos. Yo no critico el que esté en una función pública. Yo lo que critico es que se proteja en un medio y que a través del mismo logre entonces objetivos públicos. Porque usted lo que está haciendo es engañando a esa persona que te lee, que te escucha, que te ve. Y uno se da cuenta cuando pasa el tiempo y permanecen en los cargos, sobre todo en los cargos diplomáticos. Entonces ya ahí uno se da cuenta que no era un ejercicio periodístico lo que estaba haciendo. Era una función de vocero del partido tal, encubierta. Correcto, o del gobierno tal. Sí. Esa es la realidad. Y no hay por qué dorar la píldora. No. Así es. Esa es la realidad. Ahora, eso le hace mucho daño al ejercicio ético del periodismo. Por eso digo que ustedes son los más llamados a poner atención a lo que está sucediendo. Porque con el silencio también se hace complicidad. Mira, nosotros tenemos una parte, hay otra parte que no se interesaron y nunca. Un colegio que está llamado a regular, de acuerdo a la ley, el ejercicio. Pero si son aquellos los que menos contribuyen a un ejercicio del periodismo ético y moral,
tú no puedes bajo ninguna circunstancia pedirle peras al olmo. Sí, aquí los gremios en sentido general han perdido su propósito inicial, lamentablemente. Es lamentable, Y pero son, es y así. son todos los gremios profesionales que han caído al juego de la política. Por eso también Pero peor aún, Tienen cuando poco tú credibilidad. manejas la comunicación, porque es que quien maneja la comunicación maneja el cerebro de los ciudadanos. Y ciudadanos, hay dos aspectos importantes dentro, que es la educación por un lado y la comunicación. El que tiene el control de eso, tiene el control de todo. como iniciamos hablando de lo que era la libertad de prensa, hoy también tenemos que decir que estamos en la etapa del libertinaje de la prensa. Eso nos lo ha traído lo que son las redes sociales. Y eso nos lo ha traído otro Que no lo ha traído, que nos los ha traído, no que ha creo, llegado. no creo, Y mira, porque en la era de Trujillo hubo también mucha prensa vendida, Trujillo creó, ¿no? Y hubo mucha gente y una gran parte que de también periodistas que se prestó, ejercían, o sea, siempre ha existido. en la conformación de la república como tal, siempre ha habido sectores malos y sectores Por buenos. eso, Gente honesta y gente deshonesta, correcto. gente ético y gente no ético, en las diferentes áreas del saber. Sí, sí. Ahora, ¿qué es lo que ha ocurrido precisamente en la República Dominicana y sobre toda la cosa ahora? Porque fíjate, desde 1966 al 78, regularmente, no sé, que yo tenga entendido, no se pagaba en las oficinas de relaciones públicas a periodistas, o sea, periodistas externos para comprar. Ok, Siempre ha existido métodos y formas, porque se hacían los favores. Siempre hubo alguien que salió con alguna ventaja. Y eso es algo que sucede. son los directores de medios los responsables también de muchas diabluras. Y está vinculado al hecho de que periodistas mal pagos lo mandan, y dueños del medio lo mandan a no buscar. Sí. Si te la busca, entonces tú, la información que me va a servir no se corresponde con los principios éticos y morales que deben llegar a la población. Y así funciona el ejercicio del periodismo en la República Dominicana. Bueno, señores, vamos a llamar en este mes próximo, que es un mes donde se va a estar celebrando el Día del Periodista. Y precisamente hay una cumbre. Precisamente hay una cumbre llamada a esto. Yo creo que son los momentos que se deben de utilizar para revisar la casa también. Mira, estamos próximos va a ser el día 5 de abril. Se va a celebrar una cumbre con la participación de 5 panelistas, 5
expositores internacionales y 3 panelistas por cada tema que va a ser discutido, va a ser tratado en esa cumbre. Muchos relacionados precisamente con el ejercicio del periodismo. El futuro y desafío del periodismo de cara al futuro es el tema de la cumbre. Allí se van a tratar temas tan importantes como el papel de los medios de comunicación ante la droga, el narcotráfico, el lavado. Entonces, ¿cuál será el papel que va a jugar el periodista, el medio, frente a una realidad que hay ahí, que afecta realmente el ejercicio propio? Y ante la corrupción, porque Y los medios se han prestado para ser parte del juego de la corrupción. Así es. Y muchos se quedan callados Y aquí frente a esa diablura que se está cometiendo. aquí hay programas de investigación periodística que denuncian en sus opiniones la corrupción, pero ellos son parte de la corrupción. Ellos son parte también del ejercicio del periodismo y la corrupción. Entonces, eso hay que decirlo. Yo creo que en sentido general es el momento también de que todas las voces se escuchen, las afectadas y las desinteresadas, porque esa autocensura que aquí también ha prevalecido es parte del daño. Horrible, porque si no hay, si el periodista, hablando del periodista, el que escribe, por un lado, como los ejecutivos de los medios no se autocensuran de temas que realmente debe conocer la población, se le hace un flaco servicio a la democracia, al país en sentido general y a su propio desarrollo. Y eso lo estamos, mira, lo que está ocurriendo en el país es grave, es grave. Es penoso que un compañero periodista de un medio de comunicación diga: fulano de tal, mira eso, yo no voy a escribir eso porque no. Es que usted está para informar, y si usted asumió esta responsabilidad como periodista, es para educar, es para orientar e informar a la población, Y es para cumplir con su y para cumplir con su responsabilidad también como ciudadano. Entonces, yo creo que en lo que tiene que ver con el problema del ejercicio del periodismo, aquí hay que hacer conciencia, y sobre todo para aquellos que están saliendo de las escuelas de comunicación de las universidades. Estos muchachos hoy salen crudos, y lo que ven que hacen otros es el ejemplo que ellos siguen, sin preocuparse
por el daño que están provocando a la población Y volvemos y a la decir, carrera. volvemos a decir, no es que aquel que no haga riqueza es el honesto, ni que aquel que ha hecho riqueza sea el deshonesto. No, son carreras que también dan oportunidades económicas, lo único que bajo criterios y principios y valores de orgullo, no de arrepentimiento y de votar lo más preciado que puede tener una persona, que es su credibilidad. En la prensa, si no existe la credibilidad, se perdió todo. Vamos a darle las gracias a don Luis Moreno por esta participación con nosotros y por realmente asumir con el criterio y la responsabilidad de un periodista formado, llamando la atención de lo que está sucediendo en su sector y sobre todo queriendo orientar a futuras generaciones. Muchas gracias a ustedes por haberme permitido participar en este programa y esperamos que los que tengan la oportunidad de ver y escuchar esto hagan conciencia de la necesidad de ir articulando todo un equipo para enfrentar estos grandes desafíos que tiene el periodismo en la República Dominicana. Bueno, señores, vamos.